Bueno, vamos a estudiar Juan 5. Ya Leti oró y, yo creo, Edith, que el Señor nos va a hablar grandemente hoy a través de Juan 5, y vamos a ver ahorita, cómo Dios sanó al paralítico, y vamos a ver, bueno, vamos a irlo viendo, ¿no? Dice, vamos a orar, a leer, como les digo, Juan 5, el paralítico de Betesda. El versículo 1 dice: "Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén". No sé si se acuerdan que cuando vimos Juan 2, vimos que había unas fiestas, las cuales era exigido a todos los judíos hombres que fueran a Jerusalén, y tenían que ir a esas fiestas, ¿no? Y era que el festival de la Pascua y el de los panes sin levadura. Bueno, a través en el Antiguo Testamento nos habla de esto, y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, pero bueno, era a lo que el contexto que quiero hacer es que había ahí, se estaban llevando a cabo esas fiestas, ¿no? Ese festival o fiestas. El 2 dice: "Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos". El 3: "En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua". El 4: "Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese". El 5: "Y había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo". Imagínense, 38 años enfermo. Nosotros tenemos 2 días o 3 y ya estamos Nos desesperados. queremos morir. Y él 38 años. El 6 dice: "Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?". El 7: "Señor", le respondió el enfermo, "no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo". Como leímos ahorita, ¿verdad? Vimos que decían que, o sea, tenían que entrar al estanque, ¿no? Y el primero que entrara cuando se movía el agua era el que quedaba sano, ¿no? Entonces, lo que le estaba diciendo aquí a Jesús, ¿no? Pues no tengo quien me meta al estanque, y en lo que Ujú. voy, pues ya otro entró, ¿no? Y ya me quitó el milagro, en pocas palabras, ¿no? Dice, después de 38 años de la enfermedad de este hombre, ya yo creo que, pues, aprendes a vivir con esa enfermedad, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que tengan alguna, que les duela algo, o que estén enfermas de algo, y se va acostumbrando, ¿no? Uno a vivir con ese dolor, ¿no? Tristemente, ¿no? Y bueno, nadie, como vemos, nadie le había ayudado a este hombre. No tenía esperanza de llegar a ser sano. Su situación parecía no tener solución. Había ahí una multitud de personas que necesitadas de esa sanidad, de ese milagro. Sin embargo, y es a lo que quiero yo hacer alusión, ¿verdad? Que tengamos cuidado. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús. Ellos tenían una ceguera que había caído sobre ellos, ¿no? Y todas las personas estaban nada más viendo el estanque, a ver a qué horas bajaba el ángel, ¿no? A mover las aguas. Que ellos no se daban cuenta que Cristo estaba ahí, el que los podía sanar estaba ahí, Ujú. a su lado, ¿no? Pero, pues, ninguno de ellos se dio cuenta, ni ninguno de ellos lo buscaba. Sus ojos estaban puestos en el agua. Estaban tan agobiados en su propio camino, que el camino verdadero fue desentendido. A mí me habló mucho el Señor, ¿no? Aquí en este aspecto, ¿no? Muchas veces, nosotros estamos
con nuestra mente y me voy a ir a una enfermedad, ¿no? Puede ser cualquier situación por la que estemos pasando, ¿no? Una situación financiera, cualquier cosa, lo que estemos pasando cada una de nosotras. Podemos estar tan enfocadas en eso que nos está pasando, que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí Jesús, que está aquí a mi lado, que está a mi lado mi sanador, que está a mi lado el el que dio su vida por mí, que no me doy cuenta. Yo estoy tan enfrascada en mi problema que no me importa nada. O sea, no me importa buscar, o no me doy el tiempo para buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a mi sanador, a mi Salvador. No me doy el tiempo. No sé, a mí me habló mucho aquí en esto el Señor, no sé si alguien de ustedes quiera compartir algo. O sea, que vemos, por decir, nuestra enfermedad tan grande, tan imposible, que el Señor me pueda hacer un milagro, que ni siquiera volteo a verlo, ¿no? Yo pienso, Lisa, que también es que estamos tan acostumbrados a Sí, que si nos duele algo, inmediatamente vamos al médico. O sea, no pensamos, como tú dices, que Jesús está ahí, sino que estamos pensando que el médico, el doctor, tiene la solución a nuestro problema. En vez de ujú, enfocar nuestra mirada en el sanador, el que nos creó, que conoce amén. nuestro cuerpo mejor que el médico. O sea, Ujú, pero como ya estamos tan acostumbrados a que nos duele la cabeza y agarramos una aspirina o un Tylenol, lo que sea, y ya se nos olvida que tenemos el sanador disponible. sí. Perdón. No, no, perdón, pastora. Definitivamente, definitivamente. Y vamos a leer aquí el 8. Dice: "Jesús le dijo: 'Levántate, toma tu lecho y anda'". Me imagino, o sea, el grado de fe que tenía que tener ese hombre, ¿no? Y a lo que Ujú, voy es, ese grado de fe se nos exige, ¿no? Para que pueda existir un milagro, porque Dios, digo, Jesús hacía los milagros, pero siempre les preguntaba, así como le dijo a él: "¿Quieres ser sanado?". ujú, Imagínense, o sea, yo no puedo caminar, Dios me libre, ¿no? O sea, poniéndome en la situación del paralítico, ¿no? O del cojo. Y que Jesús le diga: "Levántate y toma tu lecho", era como una camilla o no sé, como una silla, pues no, una silla, dice ahí pues yo busqué como que una camilla, ¿no? Y anda. O sea, si nosotros nos pusiéramos a pensar, no en lo espiritual, o sea, pensar, o sea, la lógica, ¿cómo me voy a parar? Si tengo 38 años sin pararme, ¿no? O ujú, sea, ujú, ¿cómo? Yo creo que yo le hubiera dicho al Señor: "Señor, ¿cómo me voy a parar?". En vez de ujú. por fe acciono y me levanto, que fue lo que hizo este hombre. Y aquí estamos viendo su fe. Es lo que me encanta. Dice Jesús, como les decía ahorita, Jesús le dijo al hombre que hiciera lo que no podía hacer. Estando paralizado, era imposible que él se levantara y tomara su lecho y que caminara. En ese momento Jesús lo desafió a creerle, a creer en ese milagro, a creer en lo imposible, en lo que solo Jesús podía hacer por él, porque nadie más lo podía hacer más que Jesús. E Amén. igualmente, yo creo que ahorita estamos pasando por situaciones difíciles, que creo que todas estamos pasando por situaciones difíciles. El Señor nos está desafiando a creerle. Amén. Amén. Creerle, a ver con nuestros ojos espirituales, nosotros caminamos por fe y no por vista. No importa lo que estemos viendo, no importa porque nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por creerle a Él. Y si Amén. Él nos dijo, si Él nos prometió que Él va a resolvernos esa situación, seamos pacientes, acordémonos que todo es en su tiempo, no es en mi tiempo. En el proceso el Señor está trabajando con nosotros. No nos desanimemos, hermanas.
hizo la tapa de... No sé si alguien quiera comentar algo. Aquí el 9 nos dice, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho Él está allí para hacer anduvo, como un... y era día de reposo aquel día. Ponerse ahí. Al instante aquel hombre fue sanado. Esto sucedió cuando el hombre respondió en fe e hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Aunque un momento antes era imposible para él hacer eso. Como les digo, tenía 38 años sin poderlo hacer. Pero él creyó y él se levantó y caminó. Aleluya. Amén, amén. Cuando alguien quiera decir algo, por favor, díganme, quiero comentar algo y para no estarles pregunte y pregunte. Ustedes me dicen, quiero compartir algo y nos comparten, que de verdad que me encantaría que todas compartiéramos porque el Señor nos habla a todas, ¿no? Y entre todas, bueno, pues el Señor nos habla mejor a todas. El 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y viene Satanás, ¿verdad? Bueno, yo por eso, ahí no era Satanás, ¿verdad? Pero yo digo, igual viene Satanás a meternos cosas en la cabeza, ¿no? Para que perdamos la fe. Según los fariseos, cargar una camilla en el día de descanso era trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, era una violación de la ley. En realidad, el hombre no estaba violando ninguna ley del Antiguo Testamento, sino la interpretación de los fariseos. Acordarte de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Los fariseos habían agregado ciertas reglas y leyes a la ley de Dios. Bueno, reglas a la ley de Dios más bien. Un hombre había sido sanado y sin embargo a los fariseos no les preocupaba en lo más mínimo. Ellos estaban ocupados y preocupados por sus leyes mezquinas, ¿no? Lejos de ver que un ser humano había sido sanado después de 38 años de estar ahí. Ellos no tenían ojos para ver ese milagro. El 11 dice, y le respondió, el hombre el hombre que sanó Jesús, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El 13, y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre había sido cojo o paralítico, no sé, pero de repente podía caminar perfectamente. Qué gran milagro, ¿no? Sin embargo, le hacía falta un milagro superior, el perdón de sus pecados. Estaba alegre porque tenía salud física, pero para estar espiritualmente sano tenía que apartarse de sus pecados y buscar el perdón que Dios le ofrecía. Ay, qué bonito. El 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Qué hermoso, ¿no? Este milagro. Me encantó. Y fíjense que haciendo un contexto, el domingo en la clase el pastor Avi nos estaba diciendo que para que hubiera sanidades y liberaciones y todo eso, en aquella época, primero Jesús fue y limpió el templo. ¿Se acuerdan? No sé, es que yo estoy tan revuelta, leo unas cosas y luego ya no sé si lo vimos en la clase o no lo vimos, pero no me acuerdo si ya lo vimos cuando Jesús va y limpia el templo o apenas le va a tocar a Leti, no sé, Sí. que compartir eso, pero que Jesús estaba bien enojado porque el templo pues era la casa de oración, ¿no? Y la estaban haciendo, estaban vendiendo ahí cosas y
estaban abusando de los extranjeros porque les vendían, no, se me hace que yo di eso, creo que era en Juan 3. Sí. Sí, Ya ¿verdad? lo vi. Sí. Sí, creo que sí, ya lo vimos. Y Jesús estaba molesto, ¿no? Porque en vez de ser la casa de oración de su padre, o sea, ya eso era una vendimia y, como les digo, abusaban de los extranjeros porque les cambiaban la moneda y luego, que si las ofrendas y bueno, el Señor se enojó tanto que aventó todo para limpiar, el templo. Y entonces dice el pastor Avi que eso pasó antes de que hubiera ningún milagro. O sea, era necesario limpiar el templo para que Jesús pudiera empezar a hacer los milagros. Después fue cuando empezaron a venir los cojos y los ciegos y todo mundo, y que Jesús empezó a hacer los milagros. Entonces, nos decía el pastor Avi que eso era para nosotros también. O sea, necesitamos limpiar nuestro templo, ¿no? Necesitamos, sanidad espiritual, ¿no? Para que el Señor pueda venir a hacer esos milagros en nosotros, ¿no? Porque si Amén. tenemos esa ceguera espiritual, o sea, el Señor, ¿dónde? O sea, ¿cómo vamos a tener fe? Ujú. O sea, necesitamos sanarnos, ¿no? Creerle al Señor, buscar la santidad, porque sin santidad, pues la palabra sí, o sea, es imposible, ¿no? Tener esa fe y la palabra dice que con una fe como un grano de mostaza, ¿no? Con poquita fe es suficiente, ¿no? Para que puedan ocurrir grandes cosas, ¿no? Pero Amén. sí, busquemos tener esa relación con el Señor, busquemos estar unidas a Él, busquemos conocerlo más, y no tanto por lo que Él nos pueda dar, ¿no? Sino por tener esa relación con Él, esa relación Amén. que tenemos con nuestros esposos, con nuestros hijos, que diario lo buscamos, con nuestras amigas, entre nosotras, o sea, igual con el Señor, ¿no? Tenemos que tener esa relación con Él, leer todos los días su palabra para conocerlo mejor y darnos cuenta. Yo de verdad que entre más leo el Antiguo Testamento me doy cuenta qué importante, o sea, si no leemos el Antiguo Testamento, a mí me preguntan y yo siempre les decía a todo mundo, no, si estás empezando, lee el Nuevo Testamento. Pero si no leemos el Antiguo Testamento, no alcanzamos. Bueno, esto a mí me lo reveló el Señor, de verdad, yo me quedé impresionada, dije: "Sí es cierto". O sea, si no leemos el Antiguo Testamento, no podemos entender la gracia, Ujú. no lo vamos a entender, no vamos a entender esa gracia que el Señor nos ha regalado. Hay un ruido, ¿no? Hay Si se mucho oye ruido ahorita. si algo se oye feo, Sí. Vamos a poner los teléfonos en mute, a ver. Amén, disculpen, se me hace que yo fui, que tosí, sorry. Eres hola tú, María, María, haciendo ruido. sí se oye, pero Tosí sin querer, yo creo por no, eso. pero se oye un ruido así como que, un silbido, no sé, algo raro. Pero no me Sí. aparece a mí aquí en dónde se está oyendo. A lo mejor soy yo. Ay, pero bueno, vamos a seguir, ya ahorita no se oye. Vamos a seguir. Si alguien quiere compartir algo, adelante. Bueno, vamos a seguir entonces. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Y aquí, olvídense, peor se pusieron todos los demás, ¿no? Si estaban enojados, ¿no? Porque Jesús estaba haciendo milagros en el día de descanso. Pues olvídense, ahora que afirme que es el Hijo de Dios. Vamos a leer el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El 17, y Jesús le respondió, mi padre está ahora trabajando y yo trabajo. Jesús estaba identificando con Dios, su Padre, afirmando así claramente ser Dios. Los fariseos también decían que Dios era su Padre, pero Jesús afirmaba tener una relación única con Él. Por lo tanto, los fariseos se veían entre dos alternativas, creerle o acusarlo de blasfemia, y escogieron la segunda, acusarlo de blasfemia. El 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle.
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. El 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Debido a su unidad con Dios, Jesús vivió de la manera que Dios deseaba, de manera similar. Debido a que nos identificamos con Jesús, debemos honrarlo y vivir como Él desea que lo hagamos. Para alcanzar esa meta, algo que podría ayudarnos a tomar las decisiones correctas es hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en esa situación, no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Para conocer al Padre necesitamos tener esa relación con Él, ¿no? Tener este tiempo diario con Él. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, el 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vivir para siempre con Dios es la vida eterna. Y esto comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En este momento, una nueva vida comienza en nuestro ser. El cuerpo físico morirá, pero cuando Cristo regrese, Él lo resucitará y vivirá para siempre con Él. Amén. El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Amén. Al decir que los muertos oirán su voz, Jesús hablaba de las personas que estaban espiritualmente muertas, que escucharían su mensaje y lo aceptarán. Esto fue lo que pasó con nosotras. Nosotras estábamos muertas. Y gloria a Dios que alguien vino a hablarnos de Él y nosotros escuchamos el mensaje y lo aceptamos. Y bueno, estas personas que hacen, que aceptan el mensaje de Jesús, pues tendremos vida eterna. Y también hablaba de los que habían muerto físicamente, ¿no? También, de los dos. Pero gloria a Dios que nosotros escuchamos su mensaje, ¿no? Y lo compartimos con los demás. El 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Dios es la fuente y el creador de la vida. Sin Él no hay nada, no hay vida. El 27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento describe 3 señales del Mesías que había de venir. En este capítulo, Juan muestra que Jesús cumple esas 3 señales. La primera señal es la autoridad para juzgar, es suya porque Él es el Hijo del Hombre. La segunda señal, los cojos y los enfermos son sanados, lo estamos viendo. Y el 3 es que los muertos son resucitados. Entonces, aquí vemos que definitivamente en el Antiguo Testamento nos habla de este Mesías y este Mesías es Jesús. El 28 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que se han rebelado contra Cristo también resucitarán, pero serán juzgados por Dios y serán condenados a vivir separados de Él eternamente. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? Está perfectamente explicado, Elisa. Muy bien, muy bien. Gracias, amiga. Bueno, vamos a seguir entonces testigos de Cristo en el versículo 30. Lo que pasa es que ahora no quise ir, como estaba muy largo el capítulo, no quise irme versículo por versículo, dije mejor, pues leemos varios y, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos vaya ahí hablando. El 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús jamás afirma ser igual a Dios. Dar vida eterna, ser la fuente de vida, juzgar el pecado, además de su propio testimonio de su divinidad. Sus afirmaciones están respaldadas por la declaración de otro testigo, Juan el Bautista. Amén. El 23 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El 33, y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. El 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El 35, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El 37, también el Padre me envió, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. El 39, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí pues, nos está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos escudriñar la palabra, ¿no? Para conocer la verdad, ¿no? Para conocer a Jesús, ¿no? Para conocer la vida eterna. Que la palabra pues da testimonio de él, es lo que nos está diciendo, ¿no? Y los líderes religiosos conocían las escrituras y observaban hasta los más pequeños aspectos de la ley, pero perdieron de vista lo que la ley significaba. No aplicaban el espíritu de las enseñanzas a sus vidas, ni reconocían al Mesías a quien estas escrituras señalaban. Conocían las reglas, pero desconocían al Salvador. Se aferraron tanto a su sistema religioso que no permitieron que el Hijo de Dios los transformara. Y bueno, aquí hay disculpas. Tengamos cuidado, ¿no? Porque podremos leer la palabra y leerla, ¿no? Y creer que sabemos algo de la palabra, pero igual podemos estar sin conocer pues no conocer, sin tener esa relación, ¿no? Porque conocer de Dios, yo creo que muchísimos conocemos de Dios, ¿no? Pero ya tener esa intimidad con Él, creo que hay mucha diferencia, ¿no?
Y es a lo que fuimos llamadas, ¿no? No a conocerlo nada más, o sea, a conocer de Dios, no, fuimos llamadas a tener esa intimidad con Él, ¿no? Para conocer, cuál es nuestro propósito, ¿no? La palabra dice que nosotros fuimos creados, ¿no? Para adorarle. Así que, pues, conozcamos, ¿no? Y tengamos esa relación con nuestro Señor. El 41 dice: Gloria de los hombres no recibió". Los líderes religiosos eran individuos con mucho prestigio en Israel, pero a Jesús no le importaba lo que pensaban de él. A Jesús le interesaba la aprobación de Dios. Como creyentes, igual que Jesús, debemos buscar la aprobación de Dios y no la de los humanos, ¿no? Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Sobre todo, yo creo cuando empezamos a conocer del Señor, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Que yo les he contado que y creo que varios de nosotros, ¿no? Yo venía pues, de escuela de monjas y eso, y el día que supieron que yo ya no era católica, ¿no? Y yo les hablaba de la diferencia que había, ¿no? En tener una relación con Jesús, a lo que nos habían enseñado, que era muy diferente. La mayoría de mis amigas se me desaparecieron. Y me decían la yuyuy, la loca, la esto, la lo otro, me decían tantas cosas. Ujú. Pero bueno, como dice la palabra, nosotros no buscamos la aprobación del hombre, ¿no? Nosotros buscamos la Amén. aprobación del Padre. Y si eso era necesario, pues adelante, ¿no? Pero al pasar el tiempo, o sea, yo sigo teniendo una relación con muchas de ellas, tenemos un chat, yo les comparto y resulta que de la que se burlaban y todo, cuando pasa algo, luego me piden oración. Así que le digo, bueno, gloria a Dios, porque creo que ven algo diferente, ¿no? Ujú. Ven algo diferente, porque, pues, ¿por qué me piden a mí? O sea, si ella su oración es orarle a la Virgen, ¿no? Hacer rosarios y cosas así. Entonces, pues bueno, yo les mando un audio ahí de voz orando por la petición que me pidan y bueno, pues que vean la diferencia, ¿no? De que nosotros le pedimos al Padre a través de Jesús, ¿no? No Amén. de ningún santo ni de ninguna otra cosa, ¿no? Amén, así es. ¿Quieren compartir algo? Que solamente iba a decir eso, que tienes razón en lo que estás diciendo, que muchas veces ellos piensan que porque oran o porque rezan a los santos, a sus santos que ellos les rezan, piensan que les van a hacer el milagro y se dan cuenta que no, como dicen, creo que, no sé si es el Salmo 15, creo que es el Salmo 15 o el 55, si sé que es en 5, que dice que tienen, estatua, tienen ojos y no ven, tienen manos, tocan, tienen oídos y no oyen, y ¿verdad? Y pues no, definitivamente no hacen nada, y tienen oídos, no escuchan. Entonces pues ahí ellos se dan cuenta, nomás que pues ellos no han leído la Biblia. Y precisamente hablando de la Biblia, compré una Biblia ahora que fui a Laredo allá con mi mamá y se la dejé, y ayer que mi hermana me habló, me dijo, mira, dijo, te tengo una sorpresa, dice, mamá, vas a estar leyendo la Biblia. Y digo, pues gloria a Dios. Abrió la Biblia y que salió en Josué 3, le digo, pues dile que lea desde Josué 1. Guau, qué bendición, Bueno, qué el Señor bendición. ella. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Sí, pero, o sea, definitivamente tuvo que pasar eso, ¿no? Que, bueno, al menos en mí, ¿no? Yo sí un día sentí que se me cayó una venda de los ojos y empecé a comprender tantas cosas. Dije: "Guau, gracias, Señor, porque me quitaste esa venda de los ojos". Porque Ujú. si no se me caía esa venda de los ojos, yo seguía igual, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por todo lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? Porque desde el vientre de nuestra madre ya él ya tenía planes para nosotros, ¿no? Ya nos había escogido. El Amén. 42 el 42 dice: "Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros". El 43: "Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere su propio nombre, así lo recibís". El 44: "¿Cómo podéis vosotros creer, pues,
recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El 45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El 46, porque ay, esta traducción se me hace bien difícil. Porque si creyeseis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. El 47, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Ujú. Los fariseos se jactaban de ser los verdaderos seguidores de su antepasado Moisés. Se esforzaban por cumplir al pie de la letra cada una de las leyes que había dado Moisés. Incluso habían agregado más al decir que Moisés los acusaría. Jesús no llamó a estos líderes religiosos de una nueva fe a una fe diferente. Él los llamó a creer lo que Moisés, las escrituras, lo que sus obras, lo que Juan el Bautista, cada uno testificó sobre Jesús, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Hijo. Y si ellos si ellos se negaban a creer este testimonio, era poco probable que creyeran en sus propias palabras, en las palabras de Jesús. Amén. Y bueno, con esto termino el capítulo. Pensé que no iba a terminar, que estaba muy largo, pero la verdad a mí me encantó, ¿no? Me habló mucho el Señor, me confrontó en cuanto a la fe, ¿no? Lo que les compartí al principio, ¿no? De muchas veces estamos tan abrumados viendo nuestros problemas que no volteamos a buscar al Señor. Estamos enfrascados ahí pensando, no, es que esto es imposible, es que esto es imposible. Y pues sí, es imposible para nosotros, pero no para Él. Amén. Así que pongamos nuestra vista en Él y no desfallezcamos, acordémonos que es en el tiempo del Señor y aprendamos a amar los procesos. Yo sé que son difíciles los procesos y cuando estamos en medio de ese proceso es difícil, ¿no? Pero como estaba orando ahorita Leti al principio, cuando pasa el tiempo y ve uno y dices: "Guau", o sea, pasamos por este proceso, Ujú. pero cómo nos bendijo el Señor, ¿no? O sea, cómo Ujú. nos acercó a Él, cómo hizo tantas cosas hermosas en ese proceso, que en ese momento no lo podíamos ver, pero ya después, o sea, como dice Leti, ¿no? El Señor no desperdicia nada. Así que Amén. amemos también los procesos, ¿no? Porque yo creo que en los procesos es cuando estamos más pegaditos al Señor, ¿no? Por nuestra humanidad, ¿no? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ahí estamos, ¿no? Pegaditas, pegaditas buscando al Señor. Y cuando todo está bien, muchas veces se nos olvida decirle: "Gracias, Señor, gracias, 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 porque todo está bien", o "Gracias, Señor, porque en este proceso estamos, ayúdanos a crecer como familia". No sé, Dios es hermoso, ¿no? Siempre está con nosotros en todo momento y en cada situación que pasamos. Ahí está amándonos y amándonos, Ujú. amándonos. Así que bueno, pues eso les quería compartir.